Hola gente, ¿cómo está? La moto. Así le sacaré. Hola gente, ¿cómo está? Estamos para un nuevo video. Hola gente, mi nombre es Axel Riquelme. Estoy con mis amigos Peter Z y Enrique. Nosotros somos los chicos de Dran Studios. Estamos muy felices de formar parte de este proyecto de TPI. TPI es tipo una página para apoyar a los artistas nacionales, donde podrás encontrar la mejor info de tu artista nacional favorito. En esta ocasión le traemos 5 recomendaciones de artistas nacionales que sí o sí necesitas escuchar al menos una vez. 2 veces. Mi tiempo llegó, no fears. No puedo apagar lo que siento. Can you feel my power? You give me all the power. We're so dope. Feel your power, feel your power. Muy bien, soy Enrique Ríos y voy a dar el review de esta canción. Vamos a ver un poco de esta canción Power del grupo Highway, compuesto por 2 mujeres, que son hermanas, Sara y Gaby Fernández, las cuales están componiendo música, ya sea del género electrónica, hip hop, rap y una combinación de todo. Realmente es bastante inspiradora esta música, con un ritmo alegre, enérgico, con un tema de superación personal, y realmente es algo que me motiva bastante porque me levantó el ánimo la primera vez que lo escuché y creo que pueden llegar bastante lejos. No es uno de los géneros de música más populares del momento, que sería más o menos el reggaetón o el trap, pero sin embargo ellos pueden tener un gran hueco en el ámbito del rock, en el ámbito de la electrónica, en el ámbito de lo que es la música enérgica, si es que obviamente prueban toques más con guitarras eléctricas y eso para meterse en el rock. Como sea, esta música está disponible en todas las plataformas más usadas, como sería Spotify y YouTube, entre otras, así que espero que pasen, escuchen la canción y a ver si las motiva tanto como a mí. Me cansé de trabajar, quiero hacer un hit y una casa frente al mar, yeah. En Miami Beach, yo no quiero en guaraní. Quiero hablar en dólares y aunque suene difícil, yo sé que lo lograré. El siguiente tema es Dollar. Es un proyecto que une a 3 gigantes de la música urbana. Está conformado por D.A. All-Star y Mike Love, de la mano de Dímelo Sans. Dollar es un tema de trap puro que la verdad transmite mucha energía. El video es increíble, es un material único y está disponible en todas las plataformas digitales. Tengo tiempo de sangrar, veo tanto fuego vertir, en la noche parece brillar. Solo tú brillas. Hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, la banda de Lisa está conformada por la señorita Adriana Valdés como voz principal, y con ayuda de su esposo y varios más fueron conformando esta bella banda. Y sí, para vos que ni un te quiero te manda tu novia. Bueno, que viva el amor siempre, pero bien lejos de mí. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Bueno, la banda de Lisa es una banda que va tirando más a lo pop rock, en busca de revolucionar el género y darle una nueva perspectiva al género. Y si me preguntan, sí Axel, ¿por qué se llama la banda de Lisa si la compositora principal voz se llama Adriana? Bueno, gente nagendusei. Este nombre de la banda fue inspirado en la señora Madame Beat. Me salió re sofisticado. ¡Qué elegancia la de Francia! Fue inspirado en la señora Madame
Elisa Lynch, no sé si se pronuncia bien. Bueno, gente, si uno le conoce a esta señora, no sé, sería bueno que agarre tu celular, agarre la PC y empiece a googlear, por favor, y deje de ver tanto meme. El tema Luna de Otoño fue compuesta por el esposo de Adriana, el señor Nelson Amarilla, que fue compuesto hace 10 años, o sea, tiene un proceso hace 10 años que está componiendo y luciendo y puliendo este tema para que salga todo bien, ¿verdad? El video también te puede ofrecer un video bastante abstracto, bastante emocionante, que te transmite bastante emoción, y las letras te pueden hundir en un mundo de pensamientos y te pones a escuchar y bueno, gente, si no escuchaste esta canción, gorda, y no sé, Renat voló en los videos de Walla. Luna de Otoño, gente, un tema muy bueno que tenés que escucharlo, disponible ya en todas las plataformas, así que, gente, si no lo escuchaste, no sé quién sos, boludo. Está buenísimo. Vengo a hablar de Ariel, me dicen, o Arielcito para los cuates. Bueno, básicamente es un cantautor paraguayo que se inició en la música en la iglesia de su barrio, cantando en el coro. Y bueno, llegó a formar parte de una banda de rock llamada Kirito. No sé si es referencia a Sword Art Online, pero el nombre igualmente está fachero. Allí descubrió su verdadero amor a los escenarios, a estar con la gente. Después de haber dejado la música por un tiempo por problemas económicos, presión en los estudios, trabajo, vuelve en el 2015 participando de un proyecto musical que lo llevaría a que un año después, en 2016, participara de un reality show llamado Camino al Éxito. Luego de haber quedado quinto lugar en el reality show, se pasó varios años estudiando canto y teatro, y allí fue cuando decidió volver en el año 2020 a la música, pero ya con sus temas propios. En este caso estoy hablando específicamente del tema Un Puchito y un Café. Es un tema bastante bueno que transmite muy buenos sentimientos, la verdad. Es una canción que sinceramente te puede ayudar a superar la ruptura de una relación. Muy bien los sentimientos que abarca la letra, tanto el video también acompaña bastante bien, tiene una estética acorde a todo lo que es el ritmo, la música, la letra. Está todo perfectamente equilibrado, según yo. Cuenta más o menos lo vivido en una relación, de cómo se fue desgastando todo en una pareja, y básicamente es una canción que puede ayudarte a encontrar muchos sentimientos. La canción está disponible en todas las plataformas digitales y la puedes disfrutar en cualquier momento. Ahora hablaremos de un cantante no tan joven de 28 años, Samu, quien es un cantante de pop urbano y cumbia. Este artista tiene un gran recorrido en la música, empezó a ser compositor y músico desde los 11 años
y generalmente cantaba en los colectivos al salir del colegio. Samu también participó en Jingo e incluso quedó en quinto puesto en una de las temporadas. Y hablando un poco más de la música que nos trae hoy, que es Te Necesito, esta fue filmada en Rakiura por Gerson Solís y Samu cantó junto a su amigo Gonzalo, quien realmente, los dos tipos cantaron muy bien, quedó espectacular. El video con las escenas, con las transiciones fue espectacular. Realmente contrasta mucho con el nombre que se llama Te Necesito y la música es bastante animada, no es realmente triste, entonces es un poco disonante en ese aspecto. Sin embargo, es espectacular, muy buena para escucharla en el auto, para ir caminando y escuchar con auriculares o directamente tenerla de fondo. No es para nada distractiva y es bastante animada, me gusta bastante. Otra cosa interesante es que Samu este año planea subir un nuevo álbum, así que estén atentos a eso. Dato curioso del vídeo, tardó un año entero en producirse por muchos problemas y diversos contratiempos hasta que por fin salió a la luz, y debo decir que el tiempo realmente le dio lo justo y necesario para que sea espectacular. Y bueno, llegamos al final de este video. Agradecemos nuevamente a la gente de Talento Paraguay y le pedimos que les sigan en sus redes sociales y también que sigan nuestro canal de YouTube, donde estaremos lanzando bastantes reacciones, donde estamos bien activos, así que gente, si le interesa más reacciones a temas nacionales, síganos por favor en nuestra cuenta de YouTube, donde estamos bien activos. Play your guitar, you show me your